El gigante negro, el miedo. Sean todos bienvenidos a este su canal, Experiencias en AA. Compañeros y compañeras de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, esperamos de todo corazón que estén gozando la paz y la tranquilidad que nos brindan la práctica de nuestros 36 principios espirituales. En esta ocasión, nos toca desglosar un tema de suma relevancia dentro del enfermo, que es el gigante negro, el miedo. Te invitamos a suscribirte al canal si es que eres nuevo y que nos dejes en la parte de los comentarios qué temática o qué artículo te gustaría escuchar o desglosar en este canal. También invita a tus compañeros de grupo para que vean estos videos y compártelos. Comencemos. El gigante negro es el miedo, tal como lo expresa Bill en el lenguaje del corazón. El miedo es sin duda un obstáculo para la razón y para el amor. Y por supuesto, invariablemente, instiga la ira, la vanagloria y la agresión. Para nosotros los enfermos, el miedo ha representado un monstruo que nos llevó al fondo del sufrimiento, pero las herramientas que nos regala el programa nos permiten actuar en las circunstancias más adversas y desagradables a pesar de su presencia. La energía que emana de cada uno de ellos es capaz de conmocionar al hombre y de hacerle resistir el embate de cualquiera de ellas, o inclusive de todas juntas. Por ello, no es exagerado emplear la voz gigante para designar estas fuerzas que orientan, propulsan y a la vez limitan el universo mental, individual y específico del hombre. El miedo es un gigante que se nutre de la carencia. Un animal no huye porque tiene miedo, sino que huye para librarse de él. Ha pasado a ser una individualidad personal que pone en juego sus recursos para superar la situación, eliminándose de ella sin sufrir peores daños. Con la aparición de este alivio contra los efectos deletéreos del miedo, éste gana una colosal batalla para asegurar su dominio y extenderlo infinitamente en el ámbito de la vida psíquica. Se origina no el miedo ante el daño, ante el peligro. La imaginación constituye un elemento importante para el pensamiento y para la conducta, ya sea que esto se ajusta más a sus efectos que a la realidad exterior. La fuerza impulsora de las múltiples temáticas que constituyen el pensamiento imaginativo es casi siempre la de alguna tendencia a la satisfacción de alguna necesidad vital primaria. Tan solo, en muy contadas ocasiones, tratándose de personas de buen desarrollo psíquico, se da el caso de que jueguen con su imaginación y se dediquen a divagar y entretenerse con ella, salvando cuidadosamente los obstáculos desagradables de los recuerdos que al emerger podrían despertar las emociones molestas. Tan pronto como la imaginación cabalgue sobre las dudas, presagios, sospechas o temores, nos traerá al galope el negro mando del miedo y lo instalará en el paisaje, agrandándolo de modo que con su sombra cubra todos los caminos asociativos. Entonces, el hombre empieza a sufrir uno de los más siniestros efectos de este gigante, el denominado miedo imaginario. Cuanto más irreal es un temor imaginario, tanto más difícil es combatirlo por el mero razonar de un sano juicio. Es así como los fantasmas angustian y torturan a las mentes ingenuas mucho más de lo que un bandido de carne y hueso. Lo que no existe acongoja más de lo que existe. La verdad es que existe en la imaginación, creado por quien lo sufre y, precisamente por esto, no puede huir de ello, pues sería necesario huir de sí mismo para lograr zafarse de la amenaza. Hay diversas motivaciones que instigan el miedo. Es por ello que tenemos que desglosar y tenemos que analizar cada una de ellas.
Motivos del miedo por carencia. Cuando el ser necesita vitalmente algo, lo busca y no lo encuentra, siente la frustración de sus esfuerzos y agota su energía. El ser no solo sentirá disgusto, tristeza o decepción, sino que sufrirá el zarpazo directo del miedo. Es así como todos nosotros sentimos miedo por la simple carencia de los medios, como pueden ser dinero, cariño, salud, etcétera, de que nos valemos para poder seguir viviendo. Esa carencia no puede existir en la verdad. El sujeto se asusta ante la creencia de que carece de algo que en realidad tiene. Y el caso más típico es el de muchos adolescentes y de adultos emocionalmente adolescentes que viven angustiados y torturados por creerse que carecen de valor, de ánimo, de valentía o de coraje. Se horrorizan ante la idea de sufrir por la carencia del miedo, surgiendo así la paradoja de que se atemorizan porque no se atemorizan. Motivos del miedo por la insuficiencia. Son legión las personas que sufren más de la cuenta y pagan excesivo tributo al miedo por creerse deficientes o inferiores al promedio de sus semejantes en la posesión de tal o por cual carta de triunfo en la vida. Esas personas desarrollan el complejo de inferioridad y adquieren una actitud encogida y tímida. Lo que se precisa hacer es dar un nuevo criterio para enjuiciarse su misión y su destino de vida, tras lo cual vendrán suavemente y por añadidura el dominó de las estrategias de conducta que les aseguren el éxito profesional, sexual o social, a cambio de juicios y actitudes. Aquí interviene más el miedo del fracaso en conseguir el éxito que el miedo de la acción misma. El sufrimiento está más motivado por la vulneración del amor propio que por la auténtica presencia del miedo. Motivos del miedo conflictivos. Cuando alguien vive un tiempo mostrándose anormalmente asustadizo y miedoso, sin que haya motivos externos que lo expliquen, ello tiene una motivación íntima y es debido a un conflicto que conduce a una debilitación progresiva de la autoconfianza individual. El dolor es una vivencia desagradable que puede variar de la simple molestia hasta el insoportable sufrimiento. Lo que tenemos no es tanto el dolor en sí como el sufrimiento que generalmente determina. El miedo al dolor se siente el hombre no deriva solamente del sufrimiento que éste le inflige, sino de que imaginativamente anticipa las consecuencias dañinas. Número 2. La pena. La defensa primordial contra las penas, además del consuelo, es el olvido, y funciona bastante bien en casi todos los seres humanos. Quienes no pueden zafarse de ellas son quienes más le temen y por ello procura no adentrarse en ninguna relación afectiva. No quiere ilusionarse para no sufrir desengaños, mas con ello no se dan cuenta de que éste se crea así otra pena, la de no vivir espontáneamente y limitarse sus posibilidades de goce. Quien renuncia a querer por temor o a llorar después, no solamente es un cobarde, es un automutilador mental. Número 3. La muerte. Parece ser el principio lo que más nos asusta, pues todo tiene remedio, menos ella. Lo cierto es que una mayoría de los mortales se las ingenia para pensar muy poco en ese momento del tránsito al más allá. Son muchos los que no solo se afrontan serenamente, sino lo que lo buscan de un modo deliberado. Algunos factores para explicar nuestro miedo a la muerte son: inciso A. Desear ser inmortales, tememos ser mortales. Inciso B. Desear conocer lo que nos aguarda, tememos dar un salto al vacío. Inciso C. Deseando vivir sin sufrimiento, tememos dejar de vivir con él. Las enfermedades.
El temor a la enfermedad no se basa solamente en el peligro de que nos acerque a la muerte y nos traiga dolor, tiene además otro origen, la apresión contra el desvalimiento o la invalidez que ella pueda determinar. Cuando ese miedo se exagera más de lo normal, el sujeto es considerado como aprensivo o temeroso respecto a más generalizadas, como por ejemplo la tuberculosis, la rabia, el cáncer, la locura. Aunque la verdad es que hay otras enfermedades iguales o peores en cuanto al sufrimiento y a la invalidez que determinan, como por ejemplo las del sistema circulatorio o inclusive el mismo alcoholismo o drogadicción. El miedo a la soledad. La soledad no es temida en realidad por sí misma, sino por la impresión de desamparo que provoca. Posiblemente influyan diversos factores en el temor a quedarse solo. Quizás el encuentro consigo mismo. Bien se ha dicho que a quien menos resistimos es a nosotros mismos. El miedo a la vida. El miedo de vivir puede llegar a ser tan grande que supera el miedo de morir y que excluya toda necesidad de creación y toda posibilidad de renovación. Millones de personas reglamentan su vida hasta el punto de anular lo que es más característico de ella, su espontaneidad. Es posible que ese miedo, al devenir, determine una regresión vital, hasta detenerse en las pautas de conductas infantiles. El miedo a los instintos. El temor a las obscuras fuerzas que son capaces de emerger en nosotros, llevándonos a excesos de los que siempre es tarde para arrepentirse, puede constituir una fuente de miedosa tortura para muchos. Quienes sufren ese miedo están en constante alarma de sí, no se atreven a quedarse solos ni a bordear ninguna situación capaz de desencadenarles su genio maléfico. Este puede llevarles indistintamente al robo, al juego, a la bebida o a cualquier otra forma de degradación. Ese miedo a la fuerza incontrolable que cada cual alberga en sí, ese miedo de uno mismo, lo que es por carencia o por insuficiencia de firmes ideales, pues los instintos no son terribles, sino son la medida en que no son dirigidos por las vías en que pueden satisfacerse y, a la vez, ser útiles a quien los tiene. El miedo a las guerras. El miedo a la guerra concentra varios motivos, pues con ella se presenta el sufrimiento, las penas y los dolores, el desamparo, la muerte y la incertidumbre. Las situaciones bélicas son típicas para ilustrar cómo el mejor remedio para el miedo consiste en irle al encuentro y desbordarle ante la constante acción bien planificada, huir hacia adelante. Esa es la fórmula, no sufrir la guerra sino hacerla, cuando no queda el recurso para evitarla. El miedo a las revoluciones. Es 1000 veces peor que la guerra, porque nadie sabe si la ayuda o la muerte la acechan tras la mano de quien es su hermano, su amigo o su compañero de ayer. Al revolucionario le asusta la idea de que fracase. Al contrarrevolucionario le atemoriza la idea de que triunfe el movimiento social desbordado. Los miedos de cataclismos naturales. Terremotos, incendios, inundaciones, rayos, etc. son otros tantos sucesos que no solo son capaces de asustarnos con su presencia, sino nos hace temblar ante su real o supuesta inminencia. Los miedos de la timidez. Una persona tímida sufre una actitud de miedo ante el fracaso o el ridículo ante sus intentos de relación y éxito social. El miedo surge por un íntimo egoísmo que alimenta la excesiva pretensión de no tener más que de triunfos en la vida. El tímido espera la ayuda exterior
y se resiente si no le llega en la forma prevista por él. Lo que le asusta es no hacer las cosas mal, sino quedar mal ante las personas. Los miedos ante la escrupulosidad. Sentir un escrúpulo es sucumbir ante la duda de que algo está mal, cuando no parece estarlo. Entonces el sujeto casi siempre tiene la reacción de detenerse en el umbral de un acto o una conclusión esperada, con lo que irrita a quienes esperaban la continuidad de su conducta, aparentando un anhelo de perfección casi nunca alcanzable en la práctica. El escrupuloso no solamente impide el curso natural de los acontecimientos, sino que realiza una acción destructiva en su ambiente. El miedo y el pesimismo. El pesimista es un cobarde que trata de justificarse con sus supuestas razones. El pesimismo es una máscara del miedo, aun en ocasiones en las que viste de humorismo, sarcasmo o tristeza. El auténtico triste no puede ser pesimista, puesto que nada espera ni desea. Solamente quien en el fondo quiere algo y no se atreve a luchar contra ello, que es la cobardía, trata de autoengañarse con la idea de que no hay nada que hacer. El pesimista busca la alegría, pero le falta valor para conquistarla. El mejor remedio del pesimismo es ocuparse en la acción y no preocuparse por el logro. El miedo y el escepticismo. Los escépticos no se dejan engañar por nada ni por nadie, pero al decir esto, olvidan que la vida no vale la pena de ser vivida si no es, precisamente, basada en la ilusión con que nosotros la embellecemos, para convertirnos en creyentes y en creadores. El escéptico es creyente, pero absurdo, pues creer en no creer. Tiene la fe en la falta de fe, una actitud tan paradójica que explica si se tiene en cuenta que se halla dictada por el miedo. El escepticismo absoluto, si es consecuentemente consigo mismo, no tiene otro camino que el suicidio, a menos que también se muestre convenientemente escéptico ante él y él decida seguir viviendo para derramar por doquier su exceso de miedo. El miedo y el aburrimiento. El aburrimiento. ¿De qué tiene miedo una persona aburrida? De quedarse sola consigo misma, porque entonces grita nuestro remordimiento y autojuicio. No hay ante quién disimular. Solamente se salvan de ese miedo aquellos seres generosos que por tener en sí algo de los demás, nunca se quedan realmente solos consigo mismo y siempre hallan en sus pensamientos y recuerdos el eco de voces amigas y de gestos de gratitud. El miedo y la vanidad. El vanidoso trata de convencerse de que no tiene un motivo para sentirse inseguro, puesto que vale más que los demás, pero en el fondo no solo lo duda, sino que está convencido de lo contrario. Los hombres que auténticamente tienen un valor no pueden ser vanidosos. Sí, en cambio, es factible que se tornen orgullosos, lo cual es un defecto ético, pero nada tiene que ver con el miedo. Cuando el miedo ya tiene atenazado al sujeto, éste intenta librarse de aquel acudiendo a una actitud fanfarroneica. El miedo y la hipocresía. La actitud hipócrita es aquella en la que la crítica está escondida e implícita en una aparente indiferencia o en un cálido elogio. El hipócrita sigue una línea de conducta destinada a captarse la confianza y la ayuda del ser a quien teme y por temerlo odia. La hipocresía no solamente detona pobreza de espíritu, sino miedo prendido en el espíritu. El miedo y las mentiras. Es una arma principal de la hipocresía. Resulta más común y tolerada que aquella,
mientras en las que el miedo no radica en nosotros, sino en el efecto nocivo que en otros ocasiona, que es la verdad. Quien miente es un miedoso cobarde que no sabe dominar su miedo. Vive constantemente angustias, no solo por temor o que los demás descubran sus mentiras, sino por temor a que ellos las olviden y se autodescubran. Se restablece en él un terrible círculo vicioso. Mintió para no sentir más miedo y ahora tiene más miedo por haber mentido. Dentro de los miedos, cuando estos llegan a un extremo, pueden llegar a ser patológicos. Es decir, el miedo, si no es tratado en su momento, se pueden llegar a convertir en fobias, de las cuales recordemos que hay tratamientos psiquiátricos muy en específico para comenzar a resolver estos problemas. Es por ello que es muy importante dentro de los grupos de Alcohólicos Anónimos comenzar a tratar nuestros miedos, ya sea en una tribuna, en un apadrinamiento o escuchando las experiencias de los compañeros que ya han podido trascender ciertos miedos. El miedo, recordemos que es algo instintivo dentro del ser humano, es decir, que el miedo en su esencia no es malo, nos previene del peligro, nos previene de cometer actos aberrantes. Sin embargo, cuando este miedo nos rebasa o le perdemos el miedo al miedo, comenzamos a hacer actos aberrantes, comenzamos a suicidar, comenzamos a matar a aquellas personas que tal vez nos dieron la vida. O puede pasar lo contrario, cuando vivimos en esos temores inexistentes, cuando sufrimos en cosas que ni siquiera han pasado, cuando sufrimos por el pasado, cuando sufrimos por el futuro. El miedo o los temores nos llevan a vivir un infierno emocional y una agonía en vida. Ahora vamos a ver los miedos patológicos o fobias que se van derivando de este gigante negro. Una fobia es un temor irrazonado o desproporcionado ante el cual el sujeto se siente impotente para reaccionar, aun cuando reconozca la falta de fundamento de esa impotencia. Cuando no pasa de su fase inicial y se presenta en forma vaga, aun cuando persiste, se domina a veces a presión. Si se halla relacionada con mitos, ideas mágicas y tradiciones de supuestos maleficios, se le denomina superstición. Si se presenta en forma compulsiva, obligando al sujeto o a la realización de actos más o menos absurdos para librarse momentáneamente de su angustia, que le llama obsesión miedosa. Más de unos, y en otros casos lo característico de las fobias, es que quien la sufre reconoce lógicamente la base de falta razonable de tal sufrimiento y, no obstante, sigue siendo su víctima sin posibilitar de espontáneo dominio. Las fobias poseen algunas otras características que sirven para delimitarlas, como su brusca ocurrencia. Esta tiene lugar cada vez más en el sujeto, directa o indirectamente. Percibe algún dato asociativamente ligado al objeto. También su frecuente coexistencia con dudas y compulsiones. Las tentaciones imperativas, que constituyendo la denominada neurosis imperativa, compulsiva, obsesiva, en la que el sujeto se siente paralizado por fuerzas superiores a su voluntad, y que se resiste a todo razonamiento, obligándole a realizar un permanente y doble esfuerzo adaptativo a la realidad social, circundante y a las impuestas por estas anormales tendencias, cuyo castigo de inobediencia es una insoportable angustia. Es evidente que en todas sus formas leves, que son las aprensiones, supersticiones y manías, las fobias han sido sentidas por la mayoría de los adultos humanos, mas estos han conseguido defenderse fácilmente de ellas, eludirlas o dominarlas, sin graves alteraciones de ánimo ni de su conducta. Otro es el caso cuando adquieren pleno auge patológico,
pues llegan de tal modo a invadir la conciencia que cuando no están plenamente presentes de ella, el sujeto vive igualmente angustiado, temiendo y esperando su inapropiada presentación. Entonces el individuo siente miedo de sentir miedo, y se asusta tanto de no tenerlo, pues tan acostumbrado está a lo primero, que lo segundo le parece de peor agüero. Su contenido consistente no pasa de ser la máscara tras la cual se oculta el motivo, que alguna vez fue consistente, pero se vio rápidamente rechazado por la censura moral del sujeto, acudiendo entonces a representarse mediante cualquier imagen o dato de conciencia que tenga alguna relación asociativa de él. De esta suerte, lo que realmente asusta al sujeto en una fobia no es el objeto contenido de la misma, sino el deseo o la acción que éste simboliza y que el sujeto se esfuerza en olvidar. Las pseudofobias son los temores que no encubren falsa mercancía ideológica y que resultan una exagerada difusión y presencia de una condicionalización que refleja la lucha originada por una situación realmente traumatizante desde el punto de vista emocional. Lo propio de las verdaderas fobias es que el sujeto reconoce que son absurdas, que carecen de base racional o lógica. Las fobias pueden dividirse en, inciso A, encubriadoras de la tendencia. Dime lo que tanto temes y te diré lo que deseas. Inciso B, sustitutivas, que son las más frecuentes. E inciso C, las expiatorias, con las que se consigue un autocastigo. Siendo tan intolerable el sufrimiento personal en el estadio de la angustia, los fóbicos hacen todo lo posible para evitar que éste llegue. La lucha contra el miedo. Hoy sabemos que el miedo es el heraldo de la muerte y no nos gusta su presencia. Es preciso luchar contra él. Afortunadamente, contamos con la ayuda de los 3 restantes gigantes, y ninguno de los males mantiene con las buenas relaciones, y sobre todo, los 2 más jóvenes, que es el amor y el deber. Les son francamente opuestos. Pero no es buena técnica la de confiarnos a estas oposiciones de nuestra lucha contra él, sino que es preciso en lo posible que seamos sus árbitros. De aquí que, para integrar el estratégico plan combativo, convenga partir de un concepto de su naturaleza. Con lo que ya expuesto es suficiente para empezar la batalla. Las etapas a recorrer en el dominio de este gigante negro. La primera y la principal consiste en descubrir sus disfraces hasta lograr localizarlo bien. Siempre que siento miedo de algo y por algo, hemos de lograr la identificación del objeto y descubrir la verdadera motivación del miedo que pretendemos combatir. La segunda etapa para combatir este gigante negro es dedicarse a reunir y seleccionar las armas que van a ser empleadas para luchar y vencer a nuestro enemigo. Conviene utilizar la colaboración de los 3 salvajes hermanos del miedo, pero poniéndola inteligentemente a nuestro servicio y no adscribiéndonos ciegamente a ninguno de ellos, por atractivo o rápido que se nos muestre en la obtención de la victoria. Las armas a emplear varían según las circunstancias, mas habrán de tener una doble posibilidad de ataque. Por uno de sus lados serán razonantes y actuarán dando mazazos directos al gigante. Por el otro serán imaginantes y actuarán desvaneciéndonos entre un sutil tejido de optimistas ilusiones. En cuanto a su uso, podrá ser encomendado al propio sujeto o requerirá la ayuda de otros. La tercera y última etapa es la más importante y difícil. Consistirá en analizar a fondo los motivos por los cuales la persona se ha hecho más vulnerable a la acción del miedo, aplicándose entonces a corregir sus fallas, de modo que éste no pueda, en lo sucesivo, estrangulará entre sus negros tentáculos.
Por desgracia, no basta que a una persona le demos la sencilla fórmula de que la acción es el antídoto del miedo, pues precisamente, pues en la mayoría de los casos tales personas sufren singularmente el miedo a la acción. Las personas miedosas son inquietas, inestables, neuróticas. Es preciso dotar al miedoso de un completo plan de vida. Las preguntas que el sujeto debe dirigirse para resolver su primer problema son las siguientes. ¿Quién soy? ¿Cuánto valgo? ¿Cuáles son mis posibilidades de acción? Difícilmente pueden ser contestadas con exactitud sin un previo y complejo examen objetivo de los diversos segmentos de su personalidad. En cuanto a la formación del conocimiento e intuición del mundo, es asunto que requiere un cultivo coherente y perseverante de las disciplinas científicas en forma equilibrada, natural y espiritual. Llegamos así al tercer problema esencial para la fijación del plan vital e individual. ¿En qué sentido cabe establecer la tarea de yo en el mundo? Consciente de sus posibilidades y de las posibilidades de realizar sus posibilidades, es preciso que ahora cada cual determine y decida lo que va a ser en realidad, tomando en consideración otros dos factores, que es el vocacional, qué le gustaría ser, y el ético, qué debería ser. De aquí la necesidad de realizar una armoniosa síntesis que permita obtener la seguridad del acuerdo entre contrarios y dar al sujeto la serenidad derivada de su paz interior. Para ello, conviene ajustar y reajustar conceptos y esquemas de conducta. A la tarea correctora del miedo, al mal hay que desarrollar e insistir mucho más efectivamente de lo que hasta ahora se ha hecho, es la del amor al bien. El doctor Carl Jung, uno de los tres fundadores de la psicología moderna, tenía una profunda convicción sobre este gran dilema del mundo del día de hoy. Esta es una interpretación de lo que él decía al respecto. Cualquier persona que ha llegado a los 40 años de edad y todavía no posee los medios para comprender quién es, dónde se encuentra y a dónde se dirige, no puede evitar convertirse en un neurótico hasta uno u otro grado. Esto es cierto, tanto si en sus impulsos juveniles de sexo, de seguridad material y de conseguir un lugar en la sociedad han sido o no han sido satisfechos. Cuando el benigno doctor decía convertirse en neurótico, bien podría haber dicho sentirse acosado por el temor. Esta es la razón por la que los alcohólicos anónimos recalcamos con tanta insistencia la necesidad de tener fe en un poder superior, cualquiera que sea de la forma que lo definamos. Tenemos que encontrar una vida en el mundo de la gracia y del espíritu, y que esto sin duda es una nueva dimensión para la mayoría de nosotros. Por extraño que parezca, nuestra búsqueda en este mundo espiritual no nos resulta muy difícil. Por lo general, empezamos a ser conscientes de haber entrado a este mundo tan pronto como habemos confesado sinceramente nuestra impotencia personal para seguir a solas, y hemos hecho nuestra petición a cualquier Dios que creamos que existe o no exista. El resultado es el don de la fe y de la sensación de la presencia de un poder superior. A medida que crece la fe, aumenta nuestra seguridad interior. El profundo y tremendo temor a la nada empieza a sosegarse. Por tanto, los alcohólicos anónimos nos damos cuenta de que nuestro antídoto fundamental contra el miedo es el despertar espiritual. Como dice el libro grande, el miedo es una hebra maligna y corrosiva, la trama de nuestra existencia que lleva a la entrecruzada. El miedo es sin duda un obstáculo para la razón y para el amor, y por supuesto invariablemente instiga la ira, la vanagloria y la agresión. Sirve de base a la culpa sensibilera y a la depresión paralizadora. El presidente Roosevelt hizo una vez el siguiente comentario significativo: lo único que debemos temer es el miedo mismo. Es una acusación muy seria y tal vez demasiado general. Hemos descubierto que, a pesar de su acostumbrada destructividad, el miedo puede ser el punto de partida hacia nuevas cosas.
El miedo puede ser un escalón hacia la prudencia y el digno respeto para con los demás. Puede enseñarnos tanto la senda hacia la justicia como hacia el odio. Y cuanto más justicia y respeto tengamos, más pronto llegaremos a encontrar el amor que tolerar el sufrimiento, y no obstante, se da generosamente. Así que el temor no tiene que ser siempre destructivo, porque las lecciones de sus consecuencias nos pueden conducir a tener valores positivos. Por ello te invitamos a que si quieres ampliar o indagar más respecto a este gigante negro, aún tenemos el cuarto paso de nuestro programa de recuperación, en donde lo dice: sin miedo hicimos un inventario minucioso de nosotros mismos. Este paso nos puede ampliar y nos puede dar una visión más asertiva sobre nuestra enfermedad. Inclusive lo dice: es por miedo por el cual nosotros hemos exigido más de lo que nos corresponde en esta vida. Por miedo hemos exigido cariño, hemos exigido dinero, hemos exigido poder, prestigio, etc. Y esto al único que nos ha llevado es a la catástrofe. Este gigante negro sin duda tiene una gran repercusión dentro de nuestras vidas, y para nosotros como enfermos es de consecuencias fatales. Por ello tenemos que trabajar constantemente los miedos y los temores que hoy en día tenemos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Agradecemos cada uno de tus comentarios y cada una de tus sugerencias. Este es tu canal Experiencias AA. Felices 24 horas y hasta la próxima.